Y es que, como bien dijo Patricia hizo un resumen de nuestra firma, ¿no? De lo que nosotros hacemos. Somos una firma que nos especializamos en, como decía Patricia, en todo lo relacionado con las necesidades que tengan los clientes en España principalmente, y también, bueno, pues con necesidades que puedan tener en Europa, ¿no? Disponemos de una red amplia de profesionales, tenemos profesionales de más de 8 nacionalidades para servir a nuestros clientes. Estamos el 90% prácticamente de nuestros clientes son clientes internacionales o que viven o que han nacido, que se desarrollan o se han desarrollado fuera de España. Estamos muy acostumbrados dentro de la firma a tratar con los clientes internacionales de diferentes culturas y de diferentes ubicaciones, ¿no? Yo antes de dar paso tanto a Carla como a Lorena Moreno, quería hablar de un tema que me parece muy, muy relevante. Y es que, como todos sabéis, España es un país que tiene un gran atractivo internacionalmente, por varias razones. Por lazos familiares, por lazos sentimentales, por su forma de vivir, por su potencial para hacer negocios. Algunos de los que estáis aquí seguro que los venís haciendo o queréis hacerlo, habéis visto la oportunidad. Y porque es la puerta más fácil de acceso a uno de los mercados más grandes del mundo, que es la Unión Europea, ¿no? Te da un pasaporte, acceso a negocios en diferentes países. Pero como cualquier otro país, tiene sus especificidades en el ámbito idiomático, cultural, legal, por las que a veces no es fácil navegar y que pueden generar problemas de comunicación y entendimiento. Dentro de todos estos aspectos, los legales son críticos a la hora de pensar en vivir, hacer negocios o tener una vinculación con el país. Por ejemplo, un proceso hereditario, ¿no? Una mala elección o un error puede echar al traste todas nuestras ilusiones y expectativas, además de generarnos un impacto económico importante, retrasos o incluso incurrir en responsabilidades legales o penales que nos pueden seguir incluso hasta nuestro país de origen. Por ello, basado en nuestra experiencia profesional, es importante observar las siguientes recomendaciones para tener éxito. Ahorrarnos tiempo, dinero, dolores de cabeza y no cometer errores que nos puedan generar problemas innecesarios. Lo primero es tener en cuenta que hablar el mismo idioma no quiere decir que nos entendamos. Las diferencias culturales y relacionales son barreras que condicionan de forma definitiva el que se alcance una resolución satisfactoria de las necesidades del cliente. Por eso es crítico elegir el equipo jurídico correcto, que lo acompañe a uno durante el proceso y que entienda el entorno en el que ustedes se desenvuelven. Sepa ver las diferencias y adaptarse a sus necesidades, entendiendo y dándoles una respuesta apropiada. También muchas veces uno termina utilizando el menos aconsejable, más caro y con peores resultados de los métodos. El método prueba-error, basado en la falsa percepción de que como me manejo bien en estos aspectos en mi país, voy a poder replicar ese éxito personalmente en otro entorno. Como en el caso anterior, aunque haya ciertas similitudes, así las diferencias suelen ser mayores que las coincidencias. Y un error se puede pagar muy caro. Para evitar equivocarnos es muy importante trabajar con un equipo jurídico que sea especialista en las áreas en las que se necesitan ser asesorados y acompañados. Y específicamente en el caso de España y Europa se añade otro condicionante, que es la diferencia horaria y la distancia. Aspectos que dificultan cualquier tipo de gestión, restan inmediatez y usualmente incrementan incluso los costos. A veces hay que viajar, moverse. Para resolver estos aspectos, también se necesita un equipo jurídico al que ustedes tengan acceso, por ejemplo, en algo tan simple como la franja horaria del país donde están y en la franja horaria de España, y que les permita un contacto rápido, así como poder hacer las gestiones necesarias para alcanzar de forma eficiente y al menor costo sus objetivos. Al tener, y hay un punto también muy relevante, y es que el tener una firma que me dé un servicio integral es un factor muy relevante y que no solo se ciña
como usualmente se encuentran muchas veces las firmas, se ciña únicamente a los aspectos legales. También es muy relevante el acompañamiento en todas las etapas del proceso. Es un factor capital. Es decir, que tenga capacidad de coordinar y resolución de aspectos extrajudiciales relacionados directamente con la satisfacción de las necesidades del cliente, como por ejemplo son tramitación de aperturas de cuentas bancarias, coordinación de procesos de compraventa o inversión en activos inmobiliarios, trámites administrativos, o incluso algo tan simple como que uno envía a su hijo o va a su hijo a estudiar a España y que alguien le ayude a la búsqueda y el alquiler de un apartamento, esté pendiente de cualquier circunstancia, si tiene una multa, un accidente o cualquier circunstancia, que tenga un equipo jurídico que esté a su disposición en ese momento para ayudar. Esto evita, por ejemplo, este servicio integral, además reduce costos y tiempos porque le va a ayudar al cliente que evite trasladarse desde su país de residencia actual, por ejemplo, a España y incrementar todavía más los costos. Y por último, que la firma tenga la capacidad de adaptarse a mis necesidades como cliente y a las de mi familia, no solo presentes, sino futuras. Desde nuestro punto de vista, es un aspecto primordial, ya que las necesidades de ámbito legal, como otras, evolucionan en el tiempo. Por eso, la elección de una firma de abogados y su equipo jurídico debe ser estratégica y no coyuntural. Una visión meramente economicista a corto plazo puede ser un grave error en el tiempo. Por nuestra parte, nos encantará acompañarlos en todas sus necesidades y queremos agradecer a las personas como ustedes que han depositado la confianza durante todos estos años en JLC Lawyers y nos han permitido ayudarles. Y como agradecerles mucho y por supuesto estamos abiertos a cualquier pregunta y cualquier necesidad que tengan ustedes y ver si le podemos ayudar y colaborar. Y como decía Esteban antes, al principio, también comentarles que hoy vamos a tener la parte personal, pero posiblemente en la segunda semana de febrero, está por definir, vamos a tener también una parte corporativa específica. Pero si ustedes tienen preguntas de la parte corporativa o necesidades de la parte corporativa, ya desde este momento nos pueden hacer esas preguntas y nosotros le vamos a ayudar en todas sus inquietudes. Y bueno, sin más, agradecerles de antemano su participación y darle paso a mi compañera Carla Rosati, que hoy nos va a desarrollar dos temas que entiendo que son muy relevantes. Uno, el primero, que es la herencia y la planificación sucesoral, y el segundo, la compraventa e inversiones en España. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. Gracias por tu introducción. Y bueno, gracias a todos por estar aquí, a los organizadores y a los participantes. Bueno, en primer lugar, como bien decía Luis, yo voy a hablar de dos temas, de la herencia y la compraventa en España, ¿vale? Vamos a empezar por la herencia y planificación sucesoria. Tal y como comentaba Luis, la diferencia de regulación es bastante importante y por ello es bueno contar con un profesional que entienda la materia y que sepa de lo que estamos hablando, porque hemos tenido muchas experiencias que por un mal asesoramiento, como dice Luis, luego se paga muy caro. Bueno, como decíamos, debido a esta diferencia en la legislación hereditaria o en materia hereditaria que hay en ambos países, es muy recomendable contar con una planificación de una futura herencia en caso que cualquier persona posea un bien en España, bien de tipo que sea, ¿vale? Podemos poner como algunos ejemplos de los institutos que varían de un país a otro, como por ejemplo la ley que va a regir la futura herencia, la diferencia que realiza, por ejemplo, Uruguay entre los hijos, la porción conyugal que habla el Código Civil uruguayo en el artículo 874, o el derecho de uso y habitación a favor del cónyuge. En Europa existe un reglamento que es el Reglamento Europeo de Sucesiones, que es de aplicación a todos los países miembros, incluyendo por supuesto España, y exceptuando a Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. En dicho reglamento, que lo que intenta es armonizar la legislación a nivel europeo, nos indica que la ley aplicable a la herencia es, con elementos transfronterizos, es la ley de la residencia habitual del causante, y no como indica el Código Civil uruguayo, por ejemplo, en el artículo 2400,
que la ley de aplicación a la sucesión es la ley de situación de los bienes inmuebles, independientemente de la nacionalidad de la persona o del causante y de la residencia o no en Uruguay. Como vemos aquí es una diferencia bastante importante. El problema que se plantea en la aplicación del reglamento, al igual que en cualquier normativa, ya sea por convenios de doble imposición, como el que tenemos en España y en Uruguay, o la de cualquier tipo, es que no concretan o no llegan a definir qué es la residencia habitual. En la legislación en general, tanto en Uruguay como en Latinoamérica y en todo el mundo, sí que habla de ciertas, al igual que el reglamento, habla de ciertas premisas, como un número mínimo de 183 días, como un criterio universal, la situación de la familia o el núcleo más cercano, como puede ser los hijos y el cónyuge, o bien donde esté situado el centro de intereses en relación a los negocios. Pero bueno, pensemos que una persona puede estar el mismo número de días en distintos países sin llegar a alcanzar el criterio de los 183 días como mínimo, o puede tener a hijos residiendo, como dice Luis, porque se vengan a estudiar a España y otros residan en Uruguay y otros en Estados Unidos. Por dicho motivo es muy recomendable esta planificación sucesoria y este testamento que sea confeccionado por un abogado experto, ya que el notario normalmente no suele prestar asistencia jurídica en relación a las distintas formas. El notario, pues cada profesional tiene su parcela, ¿no? El reglamento, en este sentido, el reglamento sucesorio tiene previsto que el testador pueda otorgar testamento. Este testamento debe quedar reflejado en una disposición mortis causa, es decir, sí, debe reflejarse en un documento, y el habitual es el testamento ante notario o escribano público. En este sentido, el reglamento le otorga a la persona que otorga el testamento la facultad de elegir entre su ley de residencia o bien la ley de su nacionalidad. Es decir, en España se puede aplicar a una herencia la ley de la nacionalidad del causante, independientemente de dónde esté situada su residencia. En el caso que una persona posea, por ejemplo, varias nacionalidades, como es mi caso que tengo 3, se puede elegir la ley de cualquiera de la nacionalidad que se posee al momento de otorgar testamento. A su vez, sería importante hacer una planificación hereditaria y realizar un estudio comparativo de la cantidad que la persona desee invertir en este momento y que vaya a regir su futuro, y los impuestos en cada comunidad. ¿Por qué digo esto? Porque en este sentido, en España existen 17 comunidades autónomas, y el impuesto de sucesiones es un impuesto que el Estado ha cedido a cada autonomía. Y cada autonomía puede optar entre su regulación, entre coger la regulación estatal, bueno, perdón por la palabra, que sé que no es muy aceptada ni en Uruguay ni en Argentina. Volvemos, cada persona puede optar, cada autonomía, perdón, puede optar entre la regulación estatal o bien hacer uso de este derecho y emitir su propia legislación. Las comunidades en general han dispuesto de este derecho y existe una legislación muy variada, como veremos a través de un ejemplo que será mucho más gráfico. Así que sabemos que nos dirigimos mayormente a la comunidad gallega, podemos especificar a modo de ejemplo que existen diferentes deducciones y bonificaciones en este impuesto. El impuesto de sucesiones se divide en distintos grupos, bueno, con un carácter muy general, y dentro del grupo 2, que es el que lo situamos en general a todos y a mayormente los impuestos que se declaran, se encuentran los descendientes y adoptados mayores de 21 años, los cónyuges, ascendientes y adoptantes. En Galicia existe una bonificación al impuesto de una reducción, perdón, por parentesco del impuesto para este grupo de 1 millón de euros. Por ejemplo, los descendientes que sean menores de 21 años, esta reducción por parentesco, además de ser 1 millón, se va ampliando por cada año menores, menos de 21 años, 100.000 euros, con un tope máximo de 1,5 millones de euros. A su vez, Galicia también tiene unas tarifas que se ha apartado del orden nacional, que van entre un 5 y un 18% de la cuota tributaria que finalmente resulte del impuesto. Existen también numerosas bonificaciones en cuanto a, yo sé que estáis muy interesados, existen numerosas bonificaciones en cuanto a actividades económicas y participaciones en entidades, explotaciones agrarias, la adquisición de determinadas fincas rústicas o la herencia de determinadas fincas rústicas, fincas forestales o bienes que se destinan a la creación o constitución de una nueva empresa o un negocio profesional. Pero bueno, esto sería, como ya comentó un poco Luis, quizás un poco analizar a cada aspecto, a cada cliente o a cada situación en particular.
En una segunda parte de la conferencia o de la ponencia de la herencia, vamos a hablar del procedimiento hereditario en España. Dentro del procedimiento hereditario en España podemos hacer primeramente una alusión a los documentos a reunir. En este caso, por supuesto, tiene que ser el certificado de sucesión, el certificado de función, perdón, que debe estar apostillado. Deben reunirse una serie de documentos en España con dicho certificado, como por ejemplo es el certificado de últimas voluntades, donde nos indica si la persona otorgó o no un testamento en España, ante qué notario y en qué fecha. A su vez también un certificado de seguros que nos va a indicar si el cliente tenía contratado, o sea, si el causante, perdón, tenía contratado un seguro de fallecimiento o seguros de vida o lo que fuera en España. A su vez también es necesaria el acta notarial uruguaya, que también debe estar apostillada, y el testamento en su caso que lo hubiera otorgado. En un segundo paso nos encontraríamos con la declaración de la herencia ante notario español. Aquí hay que diferenciar si la persona fallecida tenía testamento o no lo tenía. En caso de disponer de un testamento válido otorgado por el fallecido, directamente vamos a la declaración del acta notarial de aceptación y adjudicación de herencia. En caso de que no se disponga de este testamento o que habiendo testamento no sea válido por algún error que se hubiera cometido o no reunir los requisitos y las formas requeridas por España, primero hay que otorgar un acta de notoriedad o acta de declaración de herederos y luego del transcurso de 30 días ya podríamos firmar esta acta de aceptación y adjudicación de herencia. Es importante recalcar que en España, a diferencia de otros países, por ejemplo, sobre todo de Latinoamérica, no existe, con el acta de declaración y aceptación de herencia es suficiente. No existe ningún otro requisito extra, como por ejemplo la aprobación por parte de algún organismo judicial de este procedimiento hereditario. En un tercer paso, nos iríamos a la liquidación de los impuestos de sucesiones y plusvalías. Son dos los que se generan a raíz de una herencia. Simplemente comentar que se puede, el impuesto, si es una persona no residente, se declara ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Madrid, en la oficina no residentes, y se puede optar entre la aplicación de la ley general, es decir, la que puede regir en toda España, o la ley de la comunidad autónoma de que se trate, dependiendo, por supuesto, de cuál sea más beneficiosa. Por último, existe la inscripción de los bienes en el registro correspondiente, ya sea de propiedad, de embarcaciones, mercantil, y la liberación de las cuentas o los productos bancarios con la entidad de que se trate. Bueno, creo que en relación a este proceso, quizás lo que más os llame la atención o más estéis interesados, o he considerado yo, es en los impuestos. En este caso, como dije, se generan dos impuestos, que es el de sucesiones y el de plusvalía. En el caso del impuesto de sucesiones es un impuesto progresivo, por lo que no existe un porcentaje fijo de gravamen, sino que cuanto mayor es el caudal hereditario, se supone, o mayor será el porcentaje a aplicar. Este gravamen que se aplica a nivel estatal, por ejemplo, va en tramos de un 7,65 hasta el 34%, que es el tramo mayor. Si nos fijamos, por ejemplo, lo que decíamos, que cada comunidad ha hecho uso de este derecho de regular su impuesto, tenemos que en Galicia el tipo que se aplica es de entre un 5 y un 18%, para que veamos la diferencia con el sistema estatal. Luego he preparado algún ejemplo partiendo de la base de un heredero mayor de 21 años que no sea discapacitado, porque los discapacitados y los menores de 21 años tienen otro tipo de bonificaciones y deducciones, y que herede, por ejemplo, un patrimonio de 1 millón de euros. En el caso del impuesto de sucesiones, tenemos que hablar del ajuar doméstico, que es un cálculo que se realiza del 3% sobre el caudal en relación a los bienes inmuebles. En este caso, si partiéramos de este ejemplo de 1 millón de euros, dentro de este ajuar doméstico se entienden incluidas pues, los efectos personales y los muebles que pueda tener el fallecido. No así las obras artísticas de un especial valor, bienes del patrimonio cultural español o joyas de especial valor o que tengan alguna significación. En todas las herencias, en todos los impuestos, se aplica este 3% sobre el valor de los inmuebles. Por lo tanto, si nos cogemos nuestro ejemplo de 1 millón de euros, incrementaríamos en 1.030.000 euros. En Galicia, como dijimos, existe una reducción por parentesco para esta persona mayor de 21 años, descendiente,
Entonces, al aplicar esta reducción de 1.000.000 de euros, grabaríamos solamente con un 5% estos 30.000 euros que sería el caudal, el ajuar doméstico. La cuota tributaria en este caso sería de 1.500 euros. Para el mismo ejemplo, por ejemplo, en Andalucía, la cuota tributaria sería 26,52 euros. Hay que recalcar que, bueno, Andalucía ha aprobado recientemente, en fecha 25 de octubre, una ley por la que va a modificar los tipos a la baja también y se va a quedar muy similar a Galicia. Bueno, en caso que alguien esté interesado podemos ampliar un poco más. En el caso, por ejemplo, de Madrid, sobre el mismo ejemplo, la cuota tributaria rondaría unos 3.447 euros, porque la reducción por parentesco es solamente de 16.000 euros, si bien existe una bonificación del 99%. En País Vasco, la reducción por parentesco es 400.000 euros y luego existe un porcentaje fijo que es el 1,5%. En el mismo ejemplo tendríamos un impuesto de 9.450 euros. Como vemos, cada región tiene su particularidad y por eso que decimos que siempre es importante pues, valorar cada caso en particular. En cuanto al segundo impuesto que se genera, es el impuesto de la plusvalía. El impuesto de la plusvalía es un impuesto recientemente muy controvertido en España y que está generando publicaciones de todo tipo. El impuesto de la plusvalía es un impuesto que grava el incremento de valor de los terrenos o suelos de naturaleza urbana con el paso del tiempo. No grava las construcciones, es decir, no grava la casa como tal, o el edificio, o el local comercial construido, sino el suelo donde están estas construcciones. Este es un impuesto que se ha cedido a los ayuntamientos donde se encuentra el suelo de que se trate. Y es un impuesto que se calculaba hasta el día de hoy sobre parámetros netamente objetivos. Esto ocasionaba que muchas personas que heredaban o que posteriormente vendían las propiedades, incluso con importantes pérdidas o sin tener una ganancia, se vieran obligados a pagar cantidades importantes por este impuesto, porque pensemos una persona que ha tenido en España un inmueble por 16 o 17 años y fallece, pues la plusvalía es bastante importante, no así quien lo ha tenido 2 años. Pero bueno, en cualquier caso, no era acorde a la legislación. Recientemente, en algunas sentencias que dictó el Tribunal Supremo, que es el máximo organismo en España a nivel judicial, obligó a los ayuntamientos, en determinados casos, a devolver lo pagado, así como cargar con las costas judiciales, declarando la ilegalidad de este impuesto cuando no exista un incremento del valor del suelo. Y a consecuencia de ello, el gobierno, pues un poco para echar mano sobre este asunto, el martes pasado, es decir, el día 9 de noviembre, ha dictado un Real Decreto Ley que bueno, todavía sí que está claro que no va a gravar estos incrementos, no se va a generar el impuesto cuando no exista realmente una ganancia. Lo que no está, hay algunas otras cosas que todavía están por verse. Y también le va a otorgar al contribuyente 2 formas por las que aportar o 2 formas por las que elegir cómo declarar este impuesto. Pero esto ya, como les decía, está por verse. Bueno, hasta aquí mi intervención en cuanto a la herencia. En el turno de preguntas, cualquier cosa quedamos abiertos a cualquier inquietud que tengáis. Vamos a pasar ahora a hablar de la compraventa en España. Compraventas, como hemos comentado antes, en general nos vamos a referir en esta conferencia a bienes inmuebles, ¿vale? En un primer momento vamos a hacer referencia a la firma del contrato de arras o compraventa. Como bien decía Luis, hablamos el mismo idioma, pero muchas veces es bastante diferente en un país o en otro la regulación. En este contrato de compraventa, bueno, como todos sabéis, es un acuerdo de 2 voluntades, comprador-vendedor, donde van a estar los datos de las partes, el objeto de la compra, los medios de pago, la fecha de la escritura, pero sobre todo nosotros por lo menos cuidamos que en ese contrato se quede reflejado y se proteja al comprador en cuanto a la situación de la propiedad. ¿Por qué digo esto? Porque en España durante muchos años se sucedieron muchas situaciones de irregularidad con los inmuebles, sobre todo en las fincas rústicas o en la típica casa de campo, o las ampliaciones que se hicieron, o cerramientos o pérgolas. Entonces el comprador tiene que quedar protegido de estas posibles vicisitudes. En un segundo paso podemos hablar, o bueno, que va de la mano del primero, la preparación de la firma, de la escritura pública. En España, cualquier persona que quiera comprar un inmueble necesita tener un NIE, que es un número de identificación de extranjero en España. Este número permitirá relacionarnos con la agencia tributaria, con los ayuntamientos, con cualquier órgano gubernamental, así como con el simple hecho de comprar un móvil o un celular.
Este NIE o este número de identificación de extranjero puede obtenerse en una comisaría de policía, en una oficina de extranjería o bien en el consulado. También dentro de esta preparación de la firma necesitamos una apertura de una cuenta bancaria. Nosotros contamos con colaboradores, bancos colaboradores o entidades que están presentes en países de Latinoamérica y hemos podido negociar con ellos buenas comisiones. ¿Por qué digo esto? Porque dependiendo de la entidad bancaria, de todas a los no residentes les cobran comisiones por la emisión de cheques, suele ser la más importante. Alguna entidad puede cobrar hasta 3.000 euros por la emisión de un cheque y otra por el mismo 70 euros, por ejemplo. Comisiones por cada apunte que se realice, por cada ingreso de dinero, por cada transferencia. Por ello es importante un poco saber el funcionamiento. Luego, como bien decíamos, y lo más importante es el análisis de la situación legal de la propiedad. Muchas veces en países de Latinoamérica no existe una legislación urbanística tan detallada y exhaustiva como sí en España, luego de estos excesos que comentaba que habían ocurrido en el pasado. Por ello hay que tener muy en cuenta los tipos de certificados que nosotros solicitamos a los organismos públicos para comprobar si existe algún expediente de irregularidad urbanística abierto o de infracción urbanística, si la propiedad cumple con el planeamiento urbanístico de la ciudad o de la población de la que se trate, si tiene las obras declaradas, como por ejemplo las piscinas que comentábamos, o garajes o cualquier elemento extra. Todo ello podemos hacerlo a través de un poder, es decir, no es necesario que la persona se encuentre físicamente en España. A través de un poder, como bien decía Luis, podemos representar y solucionar cualquier vicisitud o situación que necesite la persona. Este poder, al igual que el NIE, puede ser otorgado ante un notario privado, bueno, al igual que el NIE en distintos sitios me refiero. En el caso del poder puede ser ante un notario o escribano privado, en este caso debe reunir el requisito de la apostilla, y también puede tramitarse en el consulado español en Uruguay. Bueno, como tercer paso tendríamos la firma de la escritura ante notario. Aquí el notario público o el escribano, como se llama en Argentina y en Uruguay, es quien firma la compraventa y la eleva a público. Aquí creo que no hay mucho más para agregar, ya que es bastante similar el sistema, así como la inscripción en el registro de la propiedad. El registro de la propiedad español cumple las mismas funciones que cumple el de Uruguay o el de Argentina. El cuarto paso vendría a estar relacionado con el pago de los impuestos. ¿Qué impuestos tiene una compraventa? Aquí tenemos que hacer una compraventa de un inmueble, perdón. Aquí tenemos que hacer un poco una diferencia en si estamos hablando de una obra nueva o una obra nueva o de plano del constructor o el promotor, o una vivienda de segundas transmisiones o ulteriores, como puede ser entre particulares o de una empresa a un particular o empresa a otra empresa. Como ya habíamos hablado, existen 17 autonomías en España y este impuesto, al ser un impuesto en una de las modalidades cedido a estas comunidades, cada una tiene un tipo que puede ser diferente. También hay que hacer una diferencia si vamos a adquirir un inmueble nuevo, como decía, de promotor o constructora, o uno de segunda mano. En el caso del inmueble muy nuevo, se genera un impuesto que es el IVA o el impuesto al valor añadido. Es un impuesto de carácter estatal que no está cedido a las comunidades autónomas y por ello tiene un tipo general único en España, que es el 10%, con la única excepción de Canarias, que es el 7%. A su vez, en el caso de una vivienda de obra nueva, se genera también el impuesto de actos jurídicos documentados. Este impuesto sí está cedido a las comunidades autónomas y nos volvemos a encontrar con diferentes tipos. En el caso, por ejemplo, por poner ejemplos, Galicia, Cataluña y la Comunidad Valenciana es el 1,5%, en el caso de Madrid es el 0,75%, en Andalucía hasta el 31 de diciembre es el 1,2%, y luego el 1 de enero del 2021 ya volverá a ser el 1,5%. En País Vasco, por ejemplo, es el 4%, y en Canarias el 1%. Tratándose, como decíamos, el segundo caso de una segunda o ulteriores transmisiones, hablamos únicamente del impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas o ITP. Este impuesto sí es un impuesto cedido también a las comunidades, como su nombre lo indica, grava cualquier tipo de transmisión onerosa. Y existen aquí también distintos tipos, como por ejemplo, Comunidad de Galicia, Cataluña y Valenciana el 10%, País Vasco es el 4%, Canarias y Madrid el 6%,
Murcia es el 8%, Andalucía hasta el 31 de diciembre de este año va a ser el 7% y luego vuelven a recuperar el tipo que han tenido durante todos casi los años, exceptuando la época COVID, del 8 al 10%. Bueno, finalmente tenemos los últimos dos pasos, que son la inscripción en el registro de la propiedad, que es el organismo que da la máxima seguridad jurídica y la publicidad a terceros, y finalmente el cambio de titularidad, que se gestionaría entre los ayuntamientos, las diferentes administraciones, así como en los servicios de agua, pues gas, electricidad, etc. Bueno, hasta aquí mi intervención, espero que haya sido amena y le doy paso a mi compañera Lorena Moreno, que les va a hablar del resto de los temas a tratar hoy. Hola, buenos días a todos. Vamos a pasar a hablar del tema de residencia en España. En España la obtención de la residencia se puede dar por varias vías. Tenemos la residencia por trabajo por cuenta ajena, por cuenta propia, residencia no lucrativa. En concreto, hoy nos vamos a centrar en lo que es la residencia por inversión, conocida como Golden Visa. Este tipo de autorización permite a los ciudadanos extranjeros extracomunitarios residir y trabajar en España tras realizar una serie de inversiones. Se trataría de inversiones inmobiliarias por 500.000 euros o bien inversiones en deuda pública de 2 millones, 1 millón de euros en fondos públicos o bien realizar un proyecto empresarial que requiera o bueno, tenga o genere una innovación tecnológica y suponga un impacto socioeconómico en lo que es el ámbito local en el que se va a desarrollar ese proyecto empresarial. En cuanto a los requisitos para la obtención de esta residencia, si pasamos la imagen también lo pueden visualizar. Bueno, el primero de los requisitos, en la siguiente imagen, esto ya lo hemos explicado, son los 4 tipos de inversión que se pueden realizar, es no encontrarse irregularmente en territorio español, ser mayor de 18 años, carecer de antecedentes penales en el país donde haya residido y aquí en España, no figurar como rechazable en el espacio territorial en España ni en países con los que tenga convenio en tal sentido España, contar con un seguro de salud, contar con suficientes medios económicos para una subsistencia durante la residencia aquí en España y abonar una determinada tasa para la tramitación. En cuanto a lo que es la forma, el procedimiento, hay 2 vías. Está la vía obtención visado, se obtiene el visado por 1 año, se tramita en el Consulado de España en el país de residencia. Es un trámite rápido en el momento desde que se presenta la solicitud hasta obtener resolución, más o menos aproximadamente unos 10 días hábiles. Y luego la otra vía sería obtener directamente lo que es la residencia por inversión directamente aquí en España, que se tramita ante la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos. Se tramita aquí en España, se puede tramitar mediante representante con poder notarial y lo que se hace es se concede una residencia inicial de 2 años, la siguiente renovación será por 5 años y renovaciones posteriores igual por 5 años. Más o menos el plazo de resolución suelen ser 20 días hábiles. En cuanto a lo que es la documentación a presentar, es la misma, la única diferencia es que en caso de que se solicite el visado, sí que se habría que solicitar una application for a national visa, que se presentaría en el consulado, y luego el resto de documentación la misma, una fotografía de tamaño carnet, una copia completa de lo que es el pasaporte, certificado de antecedentes penales. Es importante cuando el certificado de antecedentes penales no procede de España, este certificado de antecedentes penales debe de estar apostillado o en su caso legalizado y en caso de que sea emitido en un idioma diferente al español deberá ser traducido por traductor jurado. Luego hay que presentar también una documentación acreditativa de disponer medios económicos suficientes. Para el solicitante sería el 400% del IPREM. Estamos hablando que el IPREM son 564,90, pues por 400%. Y para los acompañantes sería el 100% del IPREM. La forma de acreditar estos medios económicos, pues se puede acreditar bien depositando el dinero en una cuenta bancaria española o acreditar que en el país de origen existe cuenta bancaria con estos fondos, recepción de
alquileres, rentas que perciban, o sea, cualquier medio que acredite tener ese dinero disponible para lo que es la subsistencia aquí en España. Otra de la documentación que se debe tener acreditar es tener contratado un seguro de salud. Este seguro de salud debe cubrir, las coberturas deben ser bastante amplias. Tiene que cubrir tratamiento ambulatorio, tratamiento quirúrgico, tratamiento hospitalario, traslados, o sea, debe ser bastante completo y muy asimilado a las coberturas que nosotros tenemos aquí en lo que es la seguridad social. El certificado médico, donde conste, es un certificado médico emitido por el doctor o médico de cabecera en el país de origen, donde certifique que el solicitante o bien sus familiares no padecen ninguna de las enfermedades infecciosas recogidas en el Reglamento Sanitario Internacional, dentro de las que se incluyen pues, el cólera, fiebre amarilla, o sea, hay varias enfermedades. Y luego el justificante de un pago de tasas y documentación acreditativa de la relación de parentesco de otros miembros del núcleo familiar. Esto es, en el caso de que el solicitante realice esa solicitud de residencia junto a sus familiares, habrá que acreditar, pues bien mediante el certificado de matrimonio, certificado de nacimiento de los hijos, el parentesco. Igual que hemos hablado antes con el certificado de antecedentes penales, este documento debe ir apostillado y en caso de ser emitido en lengua extranjera, pues debe ir traducido por traductor jurado. Aparte, si la escritura, si lo que se pretende es obtener la residencia por inversión, por una inversión inmobiliaria, se debe aportar la escritura de compraventa de bien inmueble o contrato privado y la certificación de dominio y cargas del registro de la propiedad. Y en caso de que sea por un tema de inicio de un proyecto empresarial, una actividad empresarial, sería el informe favorable sobre actividad emprendedora y empresarial emitido por la Oficina Económica Comercial de España, en caso de que sea el visado, o bien por la Dirección General de Comercio e Inversores, en caso de que se haya tramitado directamente la residencia. Este informe favorable se debe tener en cuenta que para que sea emitido por estos organismos, dentro de toda la documentación que hay que presentar, que es muy importante, es el proyecto de empresa. Es una especie de business plan donde se desarrollará, pues, o se determinará, especificará el tipo de actividad a desarrollar, los puestos de trabajo que se prevé que se vayan a crear, el perfil del empresario, si hay recomendaciones por actividades similares que esté desarrollando en su país. O sea, de hecho, este informe va a depender mucho de ese business plan y va a depender mucho también de la innovación tecnológica o el impacto socioeconómico que tenga esa actividad en la zona donde se vaya a desarrollar. Las ventajas que tiene este tipo de residencia por inversión es la que más recomendamos. ¿Por qué? A ver, es una tramitación conjunta, la residencia en España de toda la unidad familiar. El tipo de residencia te permite trabajar en España aparte de residir. No solo al solicitante, sino a los familiares del solicitante, que esto es muy importante. Porque, por ejemplo, la residencia no lucrativa no permite trabajar, sea residencia únicamente para autorizar a residir en España. Otra ventaja importante es que no es necesario encontrarse físicamente aquí en España durante 183 días, como ocurre con la residencia no lucrativa. La posibilidad de obtener la nacionalidad española por residencia en España. O sea, aunque no esté aquí estos 183 días que se señala, se tendrá en cuenta la residencia, el tiempo de residencia para aplicar la nacionalidad y luego pues las ventajas de poder entrar y salir de Europa siempre que se quiera sin necesidad de un visado Schengen. A continuación vamos a tratar lo que son las vías para la obtención de la nacionalidad española. Hay varios tipos, o sea, 5. Ahora sí vamos a resumir estos 5 tipos. Tenemos la opción, la de origen, que la obtienen los nacidos de padre español, padre o madre español. Los nacidos en España de padres extranjeros que sean apátridas, o si bien la legislación de sus padres no determina cuál va a ser la nacionalidad de ese menor. Bien, los nacidos en España que sus padres no estén identificados, o los menores de 18 años adoptados por un español. En caso de que sean adoptados una vez que son mayores de edad, habría la posibilidad de solicitar esta nacionalidad de origen a los 2 años desde la adopción.
La otra manera de obtener la nacionalidad sería por opción. Esto sería para personas que han estado sujetos a la patria potestad de un español. El tema es que esto tiene un límite de tiempo para solicitarlo. Es desde que 2 años posteriormente a la obtención de la mayoría de edad. Por regla general son 20 años porque la mayoría de edad en la mayoría de países son 18 años. Si no, si fuese otra edad diferente, pues sería 2 años más desde el alcance de la mayoría de edad. Personas que sus padres, su padre o madre sean españoles y hayan nacido en España. En este caso sí que no hay límite de edad para la obtención de la nacionalidad española. Y luego personas cuya determinación de la filiación se ha realizado con posterioridad a la mayoría de edad, tiene también 2 años desde el momento en que haya obtenido o se haya determinado su filiación. Tenemos también por residencia. Con carácter general, la nacionalidad por residencia son 10 años, se reduce a 5 años para los refugiados, a 2 años para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal, o para descendientes o de origen sefardí. 1 año para el caso de estar casado o viudo de un español que siga vigente el matrimonio, que no estén divorciados, el que no ejerció debidamente su derecho a optar por la nacionalidad española, el nacido en territorio español, o bien el nacido fuera de España o de padre o madre que también nació fuera de España, pero sus abuelos nacieron aquí en España. Por carta de naturaleza es un sistema graciable. Esta concesión la da excepcionalmente el Gobierno a través de un Real Decreto cuando concurran circunstancias excepcionales. Este fue el caso que ocurrió en 2007 con todos los nacionales extranjeros descendientes o de origen sefardí. Fue mediante este Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros, por lo que pudieron obtener esta nacionalidad española por carta de naturaleza. Por posesión de Estado es el caso de que una persona haya utilizado la nacionalidad de forma permanente, de buena fe, durante 10 años, en base a un título, pero un título válido, que esté inscrito en el registro civil. En cuanto al trámite de estos tipos de nacionalidad, se pueden realizar en el Consulado de España, en el país de residencia, salvo el de residencia. Si se opta por la nacionalidad por residencia, se debe realizar en el registro civil del domicilio del solicitante. En cuanto a los plazos para la concesión, la ley establece un plazo de 12 meses, si bien nunca se cumple ese plazo de 12 meses. No obstante, se prevé, para el caso de que en esos 12 meses no se obtenga una resolución ni favorable ni desfavorable, no existe ningún tipo de notificación, se prevé la posibilidad de interponer un recurso contencioso administrativo para agilizar lo que es el proceso. En caso de denegación, igualmente tenemos 2 recursos: el recurso potestativo de reposición en el plazo de 1 mes de la Dirección General del Registro del Notariado, o bien recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional en el plazo de 2 meses. Nuestro Código Civil nos permite a quienes ostenten la nacionalidad española ostentar doble nacionalidad, sobre todo en base a determinados convenios con determinados países. Doble nacionalidad con países, con los ciudadanos de países iberoamericanos, Andorra, Portugal, Guinea Ecuatorial. Recientemente, hace poco, con Francia, también hubo un convenio para ostentar la doble nacionalidad. Es importante el punto de que si es dentro de estos países, la doble nacionalidad que ostentamos con estos países, no hay problema. El problema surgiría, por ejemplo, cuando vamos a poner un ejemplo que se nos suele dar bastante aquí en el despacho, pues cliente de origen venezolano que tiene la nacionalidad española y posteriormente pues adquiere nacionalidad, por ejemplo, americana. Entonces, en ese caso, es incompatible ostentar la nacionalidad española con la americana. ¿Qué pasa? Para poder mantenerla, el Código Civil nos dice que si tienes voluntad de mantener tu nacionalidad española, tienes que manifestar
hacer una declaración de voluntad de mantenimiento de la nacionalidad. Si no haces esa declaración en el plazo de 3 años, pues perderás la nacionalidad española y es un problema porque posteriormente sí que se puede realizar un trámite de recuperación de nacionalidad, pero es un proceso que tienes que acreditar determinadas circunstancias para poder recuperar esa nacionalidad. Entonces es importante tenerlo en cuenta. En cuanto al proyecto de ley de memoria democrática, pues en el año 2007 ya se aprobó una ley, la ley 52/2007, de memoria histórica, en el que se reconocía determinados supuestos, sobre todo era relativo a gente exiliada debido a la dictadura, a la guerra civil aquí en España, pues para enmendar esos daños ocasionados, pues poder esos descendientes poder obtener la nacionalidad española. Actualmente, o sea, esa ley ya no se puede aplicar. Actualmente existe un proyecto de ley que está en fase de enmiendas en el Congreso. Preveemos que a lo mejor para principios del año 2022 es posible que entre en vigor, y en que se establece en su disposición octava que podrán obtener la nacionalidad española los nacidos fuera de España, de padre, madre, abuelo o abuela, que hayan perdido, o sea, originariamente fueran españoles y debido al exilio, como consecuencia del exilio, hayan perdido su nacionalidad española o bien tuvieron que renunciar en su día a la nacionalidad española. Igualmente en estos supuestos sería los hijos o hijas nacidos en el exterior, o sea, nacidos fuera de España, de mujeres españolas que perdieron la nacionalidad por contraer matrimonio con un extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución en 1978. Incluso quedaría o abarcaría los hijos e hijas mayores de aquellos españoles que les fue reconocida la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Histórica, o bien que les sea ahora concedida con lo recogido en este proyecto de ley. En todos los supuestos se prevé que habrá un plazo de 2 años desde que entre en vigor esta ley para solicitar o hacer la solicitud de esa nacionalidad. Dicho plazo podrá ser prorrogado por 1 año, pero hasta que no esté aprobada del todo lo que esté aprobada la ley, pues no sabremos exactamente cuál va a ser los requisitos exactos y la documentación a aportar, en su caso, para tramitar esta nacionalidad. Vamos a pasar a hablar del visado de estudios. El visado de estudios es otra vía para poder residir aquí en España. En este caso puede ser tanto mayores de edad como menores de edad que quieran cursar aquí en España sus estudios. Entonces, no encontrarse de los requisitos que deben cumplirse para poder aplicar este tipo de visado es no encontrarse irregularmente en territorio español, no figurar como rechazable en el espacio territorial, tener medios económicos suficientes. Entonces, en este caso en concreto, en vez del 400%, como hablábamos en la Golden Visa, aquí estamos hablando del 100% del IPREM, que en este caso, en caso de que tuviese justificante de tener contratado un alojamiento, no sería necesario este requisito tan estricto. Y en caso de que el estudiante venga acompañado por un familiar, sería el 50% del IPREM. Contar con un seguro público o privado de enfermedad, igual, con las mismas coberturas que hablamos en la Golden Visa, para el tema de tratamiento ambulatorio, tratamiento hospitalario, tratamiento quirúrgico, que tenga todas las coberturas sanitarias para estar completamente cubierto aquí en España. En caso de que sean menores de edad, los menores de edad, los padres deberán firmar ante notario una autorización en caso en el que se detalle quién se va a hacer cargo del menor, en qué centro va a desarrollar la actividad, qué centro o qué organismo es el que se encarga de la actividad y el periodo que va a estar aquí en España. Si la duración de la estancia va a superar los 6 meses, un certificado médico donde conste, como hemos dicho anteriormente, que no padece ninguna de las enfermedades recogidas en el reglamento sanitario, y en caso de que el estudiante sea mayor de edad, pues certificado de antecedentes penales. Igualmente deberá estar apostillado y traducido por traductor jurado si no estuviese en español. Este tipo de solicitud se realiza en el Consulado de España, se aporta toda la documentación, que acredite todos estos requisitos, aparte del documento acreditativo o certificado acreditativo del centro donde vaya a estudiar la persona, que acredite que está matriculado en ese
curso, en ese doctorado, máster, lo que sea. Es importante saber que la duración como máximo, o sea, normalmente es la duración del curso o máster en el que se inscriba, pero como máximo tendrá la duración de 1 año. Sí que es cierto que una vez estando aquí en España, si se prorrogan los estudios, se puede solicitar la renovación directamente aquí en España, acreditando que pues, se sigue cursando pues, el segundo curso de lo que sea la titulación o estudios que esté realizando. Y por último, vamos a hablar de la homologación y convalidación de títulos. A ver, puede darse el caso de que gente, profesionales, tanto titulados universitarios o no universitarios, que decidan venir a España y desarrollar o ejercer su profesión. Entonces, los requisitos o documentación necesaria para lo que es la homologación, o bueno, los requisitos en este caso que serían necesarios que los estudios que se realicen, estudios o títulos que tengan, sean válidos o tengan una validez oficial en su país de origen. Puede darse el caso también de que los estudios se realicen en un centro extranjero aquí en España, pues igualmente que dicho centro pues esté debidamente autorizado por la Administración Educativa Española, competente para desarrollar dicho enseñanza, que el título avale unos estudios efectivamente superados conforme a la normativa o sistema educativo del país de origen, que los estudios estén superados en el sistema educativo del otro país y que obviamente el interesado pues, no haya obtenido esa titulación en el sistema educativo español. Los documentos que habría que aportar serían pues, el pago de una tasa, pasaporte, el título o diploma oficial, que debe estar en caso de que no esté debe estar apostillado y en caso de que no esté en español, pues traducido por traductor jurado, una certificación acreditativa de los cursos realizados, horas, calificaciones, notas de exámenes, y si los estudios previos a los extranjeros se han realizado conforme al sistema educativo español, pues una fotocopia compulsada de lo que es la certificación académica oficial. Lo que es la homologación depende del Ministerio de Educación y Formación Profesional, se puede tramitar directamente ante el Ministerio o bien en las consejerías que aquí en España tenemos por cada comunidad autónoma. Existen unas titulaciones que no puede realizarse directamente la homologación, ¿vale? Estamos hablando de derecho, por ejemplo, o sea, lo que son las profesiones abogados, procuradores, que es de la rama de derecho, arquitectos y psicólogos sanitarios. En este caso, lo que se hace es una convalidación y se realiza por la universidad donde se estén estudiando dichos cursos o dichas titulaciones y es la universidad la que, viendo todo lo que son las asignaturas que han cursado en su país de origen, convalida y determina qué asignaturas son las que se tendría que examinar para terminar la titulación. Ya con eso terminaría la titulación bajo lo que es la Universidad Española. Lo único que aparte, por ejemplo, en Derecho en concreto, debería realizar un máster que hay posteriormente con la terminación y examen realización de un examen final que capacite a la persona a desarrollar el ejercicio profesional de la abogacía y posteriormente a la colegiación. Y espero que haya sido de mucha utilidad esta webinar y quedamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran plantearnos. Muchas gracias, Lorena. Bueno, ahora paso a hacerle las preguntas que están en el chat. Voy haciendo de a una y ustedes las van contestando. La primera pregunta dice: muchos de nosotros tenemos tierras heredadas en Galicia que aún no las tenemos a nuestro nombre. ¿Hay alguna recomendación sobre el tema? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que ya no tengamos posibilidad de reclamar esos bienes, contando que actualmente son explotados por terceros? Esa es la primera. A ver, en primer lugar, habría que saber a nombre de quién están actualmente sus bienes, de la persona que falleció o sabéis de quién están.
Bueno, eso en primer lugar. En segundo lugar, el derecho a reclamar la herencia es imprescriptible. Lo que sí tiene prescripción son los impuestos, es decir, si han transcurrido más de 4 años y 6 meses, el impuesto se debe declarar, pero no pagar, ¿vale? El impuesto sería a cero, pero se debe declarar y presentarla en la administración tributaria. Creo que otra pregunta era cuáles serían las recomendaciones. Sí, exacto. Bueno, sí, las recomendaciones, sí. Bueno, por lo menos saber, como decía antes, a nombre de quién están esas propiedades. Se podría realizar una búsqueda en el registro de la propiedad. Si las propiedades no están registradas en el registro, que suele ocurrir mucho a veces en comunidades del norte de España, bueno, y también del centro de España, con inmuebles, con bienes que sean terrenos, ¿no? Es decir, que no exista una propiedad construida allí. Y si no existe la inscripción en el registro de la propiedad, ver qué título dispone esa persona para demostrar que ese bien era de pues, su padre o su abuelo o quien fuera el titular en esa ocasión del bien. No sé si esto contesta un poco a la pregunta. Habría que analizar sobre todo, como en todos los casos, documentación que se tenga en concreto. Sí que para poderse adjudicar esos bienes hay diferentes procesos notariales, ¿vale? Y diferentes tipos de actas, pero sí que se puede hacer siempre y cuando tengamos una prueba documental de que ese bien perteneció a la persona fallecida. Y también hay que acreditar, por supuesto, la filiación, es decir, si yo soy nieto y quiero reclamar ese inmueble o esa propiedad, debo acreditar que soy nieto a través de las correspondientes libros de familia, partidas de nacimiento y demás. Perfecto. La próxima pregunta que le hace Jorge Espósito es: ¿cómo se protegen los bienes inmuebles ocupados ilegalmente por terceros ocupas, situación que afecta generalmente a propietarios españoles que residen en el exterior? Bueno, ¿cómo se protege? No sé a qué se refiere concretamente. Si es una protección legal, no existe una protección en contra del ocupa como tal. La protección es ejercitar el correspondiente juicio de desahucio, que sí que tengo que decir que, o podemos decir que es un procedimiento dentro de la demora judicial que hay en España, que dependiendo del juzgado se tramita bastante rápido. Podemos hablar, algunos juzgados que suelen ser muy rápidos, podemos hablar 6 meses, y bueno, algunos que no son muy rápidos, el doble del tiempo inclusive o más. En ese sentido entiendo que sería la protección a nivel legal de un posible ocupa. Es decir, no existe no puedo yo emitir un documento o nada que acredite o que me proteja jurídicamente de que en mi inmueble pueda entrar un ocupa. Perfecto, A nivel práctico sí que existe, por ejemplo, hay empresas a día de hoy que ponen pues, puertas acorazadas u otro tipo de... Sí, no, lo que está pasando en España en general con el tema de ocupa es complicado. Sí. Sí, sí. Y a su vez muchas dejar de veces compartir la el derecho pantalla diera... si no las vemos tan chicas? ¿Cómo? Exacto. Si pueden yo le dejar de mandé compartir mensaje. pantalla, por favor. Ahí está. Ahora sí. Parecen más cerca. Sí, ese tema de la vulnerabilidad de las propiedades, particularmente las que son de descanso, es una preocupación, ¿no? Y en tanto no hay una solución por lo pronto institucional, no, lo que he escuchado es que se han generado empresas que se dedican amigablemente, entre comillas, a quitar a los ocupas. Empresas Sí, desocupas, se llaman las empresas de desocupas. Voy a meter yo un poco la cuchara aquí, Jorge, con lo que dices, porque es muy relevante. De ahí que es muy importante que tú tengas un equipo jurídico en España que actúe de la forma más rápida posible. El tiempo es crítico. Muchas veces tú te enteras muy tarde, y después de enterarte además tarde, te genera un problema porque tú estás en Uruguay y digo, mi madre, ¿y ahora quién busco? ¿Y cómo hago? ¿Y cuál es el especialista? ¿Y cómo me ayuda? Y todo ese proceso se alarga. Y eso es terrible. Por eso, y vuelvo a lo que hablábamos al principio, es decir, tú tienes un equipo jurídico para no cometer errores,
para no equivocarte y no perjudicar tus intereses. Esto es, por eso necesitas estratégicamente un equipo jurídico. Es lo mismo que cuando mandas tu hijo. Muchos de estos trámites, claro que los puedes hacer tú personalmente, como te puedes hacer la declaración de la renta, como puedes invertir en acciones, pero realmente es aconsejable eso. Realmente es aconsejable que tú hagas todos esos trámites, que cometas un error con tu hijo, que eso le perjudique sus estudios, o que tu hijo esté en España y tenga un accidente o tenga cualquier cosa, o que tú estés y tengas una propiedad, tengas una serie de propiedades en España, si se te genera un problema y estés en Uruguay, ¿qué haces? Y me agarro un avión y me gasto $2.000 y no sé qué y me vuelvo loco. Es decir, pagas por eso. Y esto que tú dices es muy relevante. El ejemplo de los ocupas es un ejemplo muy crítico. ¿Por qué? Porque penosamente España no es tan determinante o no tiene unas leyes tan claras o no tiene unas leyes tan rápidas como otros países en este caso de proteger tus bienes frente a alguien con toda la cara y toda la jeta que los invade. Y por eso es muy importante esa reacción rápida y tener a alguien que tú puedas descolgar el teléfono. Oye, Luis, coño, que me han dicho que mi propiedad, alguien se ha metido en mi propiedad, ¿qué hacemos? Pum, y reaccionar rápido. ¿Okay? Sí, Porque en la medida que reacciones más rápido, en la medida vas a tener más posibilidades de con la policía incluso cerrar y echar la gente. Ok, y ahí dejo el paso a Carla y a Lorena que os pueden explicar un poquito más al respecto. No, simplemente como estabas comentando Luis y Lorena, que muchas veces da la sensación que se protege más al ocupa que al propietario, están proliferando estas empresas de desocupas que, bueno, pues, acortan por lo menos en tiempo. Se corren otros riesgos, pero bueno, por lo menos en tiempo acortan. Sí que se puede recuperar la vivienda, por supuesto, aunque tome más meses a través de un procedimiento judicial. Muchas gracias. La otra pregunta es, no me quedó claro cuánto es el porcentaje del impuesto de sucesiones en el ejemplo mencionado, en el ejemplo que ustedes mencionaron. Vale, ahí, bueno, como decíamos, no sé a cuál ejemplo se refiere la persona que tiene la duda, si se refiere a Galicia o a qué autonomía. Como dijimos, hay 17 autonomías en España distintas y en general cada una ha practicado ha hecho uso de esta y ha echado mano a su propia regulación. No sé si se refiere a eso o sobre qué elementos se calcula el impuesto. Carla, buenos días. Sí, me refiero concretamente a ese último que mencionaste. ¿A qué? Perdona que no te he oído. Sí, al ejemplo de Galicia que tú mencionaste concretamente. Vale, el ejemplo de Galicia en concreto, como comentábamos, existe una reducción, no sé en qué, bueno, dependiendo del grupo concreto en que estés interesado, ¿vale? Existe una reducción o una bonificación del impuesto de 1 millón de euros. Y luego, es decir, si tú heredas, imaginémonos, 1,5 millones de euros, el impuesto, la cuota tributaria va a ser 500.000 euros, o donde se va a basar el impuesto. De estos 500.000 euros tienes que aplicar un porcentaje dependiendo, como digo, dependiendo el monto, que va entre el 5% y el 18%. En el ejemplo que comentamos, estaríamos hablando de 1 millón de euros más el 3%, partiendo de la base que este 1 millón de euros sea en propiedades. Habría que sumarle este 3% que comenté del ajuar doméstico, que eso sí que es a nivel nacional, nos daría un resultado de 1.030.000 euros. Aplicándole la reducción por parentesco, es decir, restaríamos 1 millón de euros y el cálculo se haría de esos 30.000 euros, que cuando nos vamos a la escala nos establece que hasta 50.000 euros el tipo a aplicar es el 5%. Aplicando el 5% sobre esos 30.000 euros sería de 1.500 euros la cuota tributaria a ingresar. Eso siempre y cuando el impuesto no esté prescrito, ¿vale? Porque si el impuesto, como comentábamos antes, está prescrito, han transcurrido más de 4 años y 6 meses, el impuesto se liquida a resultado cero. Bárbaro, muchísimas gracias por la respuesta. Bueno, las últimas 2 preguntas son, de Mercedes Montes de Oca consulta. Mi mamá falleció en junio del 2021, pero estuvo muchos años buscando los papeles de su abuela para sacar la ciudadanía española, donde se encontró que la Embajada de España había perdido, por motivos que fueren, los papeles de ese ciudadano, por ende, he perdido toda información de los mismos. Hoy ya no puedo hacer nada, pero me gustaría saber si me pueden orientar dónde buscarla.
Vale. Su abuela comenta que nació en España. Sí, exacto. Eso es. A ver, existe el registro civil, o bien, porque según el año en que se produjese el nacimiento, es verdad que debido a la guerra civil hubo varios registros civiles que fueron quemados y desapareció la documentación. Entonces tenemos 2 vías para obtener la documentación. Vía certificado de nacimiento, conociendo la fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento, se solicita el registro civil. En caso de que pues, ese registro civil sufriera esos incendios o se perdiera esa documentación, se puede solicitar partida de bautismo, ¿vale? Que es otra vía por la que queda acreditado también el nacimiento en España de ese familiar. O sea que sí que habría vías para poder obtener esa documentación. Y, Lorena, indica Mercedes que sus abuelos eran españoles. Sí, por eso, al ser españoles, efectivamente, sabiendo la fecha de nacimiento, si no se sabe la fecha exacta, más o menos una fecha aproximadamente, entonces se puede solicitar. Mercedes señala, registro civil tiene una página, o sea que consta, o sea, cuando usted tiene el certificado de nacimiento o copia o tiene el número de tomo de folio, ¿es así, Mercedes? No sé, Mercedes, no sé si Creo quiere... que tiene el teléfono... Ah, vale, el micro apagado. Vale, a ver, aunque no se tenga, lo ideal, porque hay veces que se tiene copia del certificado pero no se tiene el original y ahí aparece el tomo, el folio, donde está inscrito y el registro. Si no se tiene... Ahora sí. Ahora sí que se escucha, Mercedes. Habilité, perdóname que te estaba escribiendo por el chat. Sí. Lo que sí tengo es la fecha de nacimiento y bueno, obviamente no tengo presente acá bien los datos, si tiene copia sí. o... Pues, sí tengo todos los papeles que se presentaron en la embajada. Vale, pues ahí fue donde no habría problema porque se puede solicitar copia de ese certificado de nacimiento, el registro civil. Que no se encontrase ese certificado de nacimiento, imagínense que no es el caso de que el certificado de nacimiento no se tuvo, podríamos ir por la vía de la partida de bautismo, sabiendo la zona en la que nació. Sí, era de Orense. La pregunta es, ¿tengo alguna, eso lo solicito en la embajada o tengo una página donde yo pueda solicitar la información? No, eso tiene que solicitarse en el registro civil. Entonces, nosotros, por ejemplo, gestionamos este tipo de trámites para gente que está realizando, está recopilando documentación o realizando los documentos de nacionalidad. O sea, hacemos esos trámites. Mercedes, este es un ejemplo de un caso en el que tú necesitas un equipo de profesionales para no cometer errores. Posiblemente si tú tuvieras acceso a un equipo de profesionales, como es nuestro caso, desde ahí podrías tener la resolución del caso, porque no es tan fácil como a veces parece, y sobre todo cuando vives al otro lado del charco. Sí. Exactamente. Y sobre todo porque muchas veces hay problemas a la hora de notificar, de que lleguen correctamente, entonces lo mejor es poder centralizarlo todo desde aquí. Y la última Mercedes, solo una cosa. Sí. Ahí tienes nuestros contactos. Después, si quieres, ya aparte podemos analizar tu caso ya de forma individual y ver cómo te podemos ayudar en ese tema. Perfecto, muchísimas gracias. La última pregunta de parte de Julio Borrazás es: en el caso de justificar ingresos acreditando que provienen de rentas de capital, sean dividendos, alquileres u otros, ¿generan doble imposición? Esa es una. ¿O solo en el caso de resistir 183 días? Mi última pregunta, bueno, primero esa y después le hago la otra, sí. Bueno, o si quieres me haces, Patricia, si quieres toda, como quieras, como prefieras. Mi última pregunta, si cabe, es saber si hay sobre la ley de nacionalidad que mencionó ayer Vox en el Congreso se presentará para modificar el actual régimen. ¿Cómo, perdón? Es que no se oye muy bien. Es saber si hay alguna información sobre la ley de nacionalidad que mencionó ayer Vox en el Congreso. Sí, esa es la ley para modificar el actual régimen. Claro, esa es la ley que he hablado, que está todavía en el proceso de enmiendas en el Congreso, y es lo que estarán escuchando, que están pues determinando esas enmiendas y llegando a un acuerdo para poder
finalmente que se apruebe esa ley. ¿Vale? Y en cuanto al tema de los ingresos justificados, no hay ningún problema, se pueden justificar esos ingresos. A la hora de tener que tributar o la obligación de tributar aquí, es en el momento en que sea residente fiscal aquí en España, ¿vale? Que son esos 183 días que ya había comentado antes también mi compañera anteriormente para el tema de determinar la residencia fiscal. Entonces no habría problema para justificar esos ingresos aquí en España. Y a su vez tenemos con Uruguay, con fecha 12 de abril del 2011, un convenio de doble imposición que justamente es entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, en donde quedarían englobados todos los ingresos que ha indicado Julio, como ha dicho, rentas de capital, dividendos, alquileres. Bueno, muy bien. Muy bien. Quería agradecer a JCLA y en particular a Carla, Lorena y Luis. Han hecho gala de un conocimiento realmente muy avesado con respecto a las leyes de los distintos países. No hay duda de que son un equipo maravilloso, fantástico y una herramienta formidable para nosotros y nuestras empresas, que seguramente le daremos un buen uso y podremos generar algunos negocios en adelante. Así que sin más, agradecer a todos los que nos acompañaron en la mañana de hoy en Uruguay y bueno, seguramente cuando demos fecha para la próxima presentación con respecto a ya en particular más a lo que es a lo empresarial. Ya distribuiremos sus mails y su página web y demás entre nuestros asociados y también, si es posible, repartiremos, si nos permiten, esta grabación que fue muy fructífera. Patricia, si querés cerrar y saludar y luego tú, Luis. Muchas gracias a todos. Gracias. Estamos cerrando porque ya se nos fue bastante de hora y tengo varios que me están mandando mensajes que se tienen que retirar. Había quedado una consulta pendiente, pero de parte de Jorge, pero bueno, la dejamos para la próxima charla, si les parece. Un abrazo, saludos a todos y buen fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo grande, Luis. Muchas gracias. Carla y Lorena, encantada. Y un placer, queridos asociados y compatriotas. Estamos a vuestra disposición y muchas gracias por vuestras amables palabras. Y con que os haya servido esta reunión, por nosotros estamos muy contentos. Gracias, abrazo fuerte a todos.